Bueno, buenos días, jóvenes y jovencitas. En este nuevo experimento para poder tratar de llegar a ustedes, decidimos grabar este video offline para poder llegar con este concepto ahora de los circuitos mixtos. Les voy a pedir un favor bien especial. Cuaderno, lápiz, calculadora. Vamos a sacar toda esos elementos y vamos a hacer interactivo el video. A pesar de que el video está en YouTube y eh, vamos a hacerlo bien interactivo, como si yo estuviera presente ahí con ustedes. De esta forma que cuando les diga pausen el video y hagan el ejercicio, pues usted va a pausar el video y va a empezar a desarrollar de una manera bien consciente para que esto nos funcione. Bueno, vamos a empezar pues ya de una vez con el tema, la explicación de circuitos mixtos. Lo que podemos observar acá en la izquierda es un diagrama típico de un circuito mixto. ¿Por qué se llaman mixtos? Pues porque contienen ambos tipos de conexiones que hemos visto anteriormente. Tiene circuitos series y circuitos paralelos al mismo tiempo. Cada diagrama de circuitos mixtos puede ser diferente, entonces hay que analizar muy bien el dibujo que tenemos. Aquí se puede ver claramente cómo estas dos resistencias, la resistencia de 200 y la resistencia de 400, se encuentran en paralelo. La resistencia de 100, y aquí es donde empiezan los problemas, los errores, no se encuentra en serie con ninguna de estas dos. Se encuentra en serie con el conjunto de estas dos. Entonces, uno de los errores graves es decir que 100 se encuentra en serie con 200. ¿Por qué no están en serie? Porque entre 100 y 200 acá se encuentra metida una resistencia de 400. Entonces, esta conexión hace que estas dos ya no se encuentren en serie. Para que estén en serie tienen que estar seguidas sin que ningún elemento se entrometa entre ellas. Si por ejemplo aquí un elemento se entromete entre estas dos, pues entonces esto ya no está en serie. Esto está en serie con estas otras, esta con estas otras, pero estas entre sí ya no estarán en serie. Hay que tener mucho cuidado con eso, identificar bien los diagramas y esa es la clave de todo esto. Entonces, primero que todo, esta no está en serie con esta, ni esta está en serie con esta. Estas dos sí están en paralelo. Lo que vamos a hacer, como ya lo hemos hecho en ejercicios de circuitos series y circuitos paralelos, es resolver el circuito, la resistencia equivalente. Vamos a encontrar entonces la resistencia equivalente, igual que antes. Resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente de esas tres resistencias, pues es realmente algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos, esta parejita de aquí sí están conectadas entre las dos de una forma particular. ¿De qué forma? Están en paralelo. Este conjunto de acá. Este conjunto de acá está en paralelo porque la de 200 y la de 400 comparten los mismos puntos en común arriba y comparten los mismos puntos en común abajo. Esa es la condición para que estén en paralelo. Entonces, podemos mostrar este circuito inicialmente con este diagrama, que es el diagrama original sin la fuente en este caso, aquí se ven los terminales abiertos de la fuente, donde pues esta es nuestra resistencia de 100, esta es nuestra resistencia de 200, esta es nuestra resistencia de 400. Pero entonces lo que acabamos de decir, estas dos están en paralelo. Entonces, aquí a un ladito vamos a resolver estas dos resistencias en paralelo. Recuerden que hay dos métodos para hacerlo. Un primer método, el profesor Carlos Alberto lo explicó, entonces vamos a llamarlo pues el método Carlos Alberto por ahora, no es que siempre llame así,
De hecho, Carlos Alberto no lo inventó, pero a ustedes se los contó de primera. Entonces, ese método Carlos Alberto dice que es la multiplicación por la suma. 200 por 400 dividido la suma, en este caso 600. Con este método es bastante fácil. El único inconveniente o la situación que hay que tener en cuenta es que solo trabaja en parejas de resistencias. Esta pareja pues se puede hacer aquí y si lo hacemos con la calculadora nos va a dar 133.3 ohmios. Y ya. El segundo método lo planteamos en la clase pasada. Ese segundo método habla de trabajar con las resistencias inversas. Entonces se dice que el inverso de la resistencia equivalente es el inverso de 200 y es el inverso de 400. Para entonces yo encontrar la resistencia equivalente, yo voy a tener que invertir ese resultado de esta operación, ese resultado. Este ANS, que en inglés significa answer, es una tecla muy común que se encuentra en las calculadoras científicas. Ya se las voy a mostrar. Y este answer significa respuesta y es la última respuesta que queda almacenada en la calculadora. Vamos a hacer esta operación en la calculadora para que sea fácil, ya les voy a mostrar. Bueno, entonces acá en la calculadora lo que haríamos sería, según la operación que tenemos ahí, lo que haríamos sería 1, a ver que este cablecito aquí me molesta un poquito. Entonces, en la calculadora lo que haríamos sería 1 dividido 200 más 1 dividido 400. Primero esta operación me da pues un número algo extraño, pero ese es el answers. Esa es la respuesta de todo esto. Ahora yo necesito invertir. Entonces yo en este tipo de calculadoras tengo una tecla que se llama answers. Si yo le aprieto el resultado de esta tecla, pues me va a decir el último resultado que está almacenado. Entonces yo en la calculadora voy a decir 1 dividido answers, o sea, la última respuesta de la calculadora. Y me da, como podemos ver, también 133.3. Es otra forma de hacerlo, pareciera de pronto algo más complicado, pero tiene mucha importancia cuando se utilizan muchas resistencias en paralelo. Cuando son dos, el método Carlos Alberto es mucho mejor, creo yo, pero cuando son muchas, conviene este. De todas maneras, al nivel que están ustedes, pues deben manejar los dos métodos. En este caso, entonces, vamos aquí a borrar. Vamos aquí a borrar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el resultado de estas dos resistencias, nos da 133.3. Este circuito, entonces lo podemos reducir en el siguiente. Esta no la hemos tocado para nada. Esta sigue siendo 100, pero estas dos se han convertido en una sola resistencia, que es una resistencia de 133.3 ohmios. Y este circuito como tal, ahora sí es un circuito serie. Es el 100 con el conjunto de estas que se acaba de conformar en 133.3. Por lo tanto, este circuito que hay aquí es como tal un circuito que tiene una resistencia de 233.3 ohmios. Esta es la resistencia equivalente del circuito, 233.3 ohmios. Esta fuente como si viera 233.3. Es decir, si conectamos la fuente a una resistencia de 233.3 ohmios,
es lo mismo que si tuviera este conjunto de resistencias. Como esta fuente de 50 voltios DC es lo mismo que si viera todas estas, pues ya podemos empezar a calcular. ¿Por qué? Porque la corriente que va a circular por este circuito, esta corriente, que será la corriente total, porque es la corriente que sale de la fuente, es esta misma corriente que sale de acá y que yo la necesito. Esa corriente total, esta que está acá y esta que está acá, pues son exactamente la misma, pero esta es muy fácil de calcular, la de acá no es fácil por todas las interconexiones que hay. Entonces aquí yo ya puedo encontrar el valor de esta corriente. ¿Cuánto es el valor de esta corriente? Pausen por favor el video en YouTube y calculen esa corriente. Bueno, ya después de que ustedes han calculado esto, entonces vamos aquí a verificar la operación y entonces esta corriente total será el voltaje dividido la resistencia. ¿Cuál voltaje tenemos? ¿Qué voltaje tiene esta resistencia? Pues 50 voltios, no hay más. Es el voltaje que está recibiendo esta resistencia. ¿Y cuánta resistencia tenemos? 233.3 ohmios. Por lo tanto, calcular esta corriente total pues es bastante fácil. 50 dividido 233.3 nos da 0.21 amperios, lo cual podemos decir que fácilmente es, y aquí utilizando ahí sí las aproximaciones, 214 miliamperios. Vamos a aproximar aquí al 4 para que se vean los tres decimales. Es 214 miliamperios. Acabamos de encontrar en la corriente total. Vamos a ubicar de una vez ese valor allí, pero con el instrumento que le corresponde. Entonces, al instrumento que le corresponde, tenemos que abrir el circuito acá donde va la corriente total y vamos a tener que poner un amperímetro, este amperímetro que se va a llamar amperímetro total y que qué polaridad tiene. Entra la corriente por el más, sale la corriente por el menos. Ahí está, la corriente entra por el más, sale por el menos. ¿Cuánto va a medir ese amperímetro? 214 miliamperios. 214 miliamperios. Pero ojo, esta corriente total, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Será que le da la vuelta a todo el circuito? Pues sí, pero dividida en ciertas partes. ¿Por qué? Porque va a llegar a este nodo. Y cuando llega al nodo, como el río, el agua que llega a una vertiente y se divide. Entonces aquí van a haber dos corrientes que se van a dividir. Dos corrientes que se van a dividir, ¿cierto? A esta corriente uno la puede llamar como quiera, pero pues vamos a darle un nombre lógico. Entonces, a esta corriente por aquí, vamos a llamarla corriente 1. Y a esta corriente por aquí, vamos a llamarla corriente 2. Es lógico entender que la corriente total es corriente 1 más corriente 2, debido a que la corriente llega aquí al nodo y se separa en dos. Pero bueno, ya vamos a calcularlo en unos minutos. Vamos a seguir. ¿Cómo hacemos para ver esto acá? Pues nos vamos a tener que devolver como hicimos el circuito equivalente. ¿Cómo así? Sí, miren, recuerden que de dónde proviene este 233. Este 233 proviene de este circuito
donde aquí están pues los 50 voltios, donde aquí teníamos una resistencia de 100, pero aquí teníamos una pareja de resistencias que entre ellas medían 133 ohmios. No importa, o sí importa, pues pongámoslo de una vez para que nos quede completo. 133.3 ohmios. ¿Recuerdan? De ahí era donde venía el equivalente. Entonces a este circuito que viene aquí, pues yo no le puedo calcular más corrientes porque sigue habiendo una única corriente en este momento. Los circuitos en serie solo tienen una corriente. Entonces esta será la corriente total. Corriente total. Circuito en serie. Corriente total. Aquí, por esta resistencia, ¿qué corriente circula? La corriente total. Circuitos en serie. Pero entonces la ventaja de hacer esto es que voy a poder encontrar el voltaje de cada una de estas resistencias. Recordemos por allá que ya habíamos resuelto ejercicios en serie y habíamos visto cómo el voltaje de la fuente se reparte a través de las resistencias. Estos 50 voltios se van a repartir en cada uno de estos elementos. ¿Podemos calcularlo? Sí. Aquí vamos a encontrar vamos a retirar este 100 de aquí, vamos a ponerlo por aquí donde de pronto nos deje escribir mejor. Entonces, esta resistencia de 100. Y aquí vamos a tener el positivo y el negativo del voltaje 1. Y aquí vamos a tener el positivo y el negativo. Vamos a llamar mejor este voltaje 1, ya les voy a decir por qué. Y este, vamos a llamarlo voltaje A. Lo de los nombres ya vamos a darnos cuenta porque a medida vamos resolviendo el circuito. Entonces, voltaje A, voltaje 1. ¿Los puedo encontrar? Sí, fácil. ¿Por qué? Porque tengo la corriente y la resistencia, y tengo la corriente y la resistencia. Y entonces el voltaje A es la corriente, ¿que cuál corriente es? La corriente total, multiplicado por la resistencia. En este caso el voltaje A será, ¿cuál corriente? Pues aquí ya la tenemos, la corriente total, 0.214 multiplicado por la resistencia. Mucho cuidado, ¿cuál resistencia? ¿Cuál? Esta, que es la del voltaje A, 100. Entonces, multiplicado por 100. Esta operación aquí, pues al hacerla me va a dar 21.4 voltios. Este resultado de aquí, este resultado, estoy marcando acá, este resultado es el voltaje que hay aquí. Por lógica, estos 50 voltios se van a repartir. Es decir, que aquí menos 21.4 deberían existir unos 29, 28.6 para poder llegar a los 50 voltios. Recordemos que el voltaje de la fuente en circuitos en serie se repite. Verifiquémoslo. Voltaje 1 y vamos a también hacerlo con la misma fórmula. ¿Qué corriente pasa por voltaje 1? ¿Qué corriente? Pues la misma corriente, la total, por resistencia. ¿Por cuál resistencia? La de él. O sea que aquí va a ser 0.214 multiplicado por la resistencia 133.3. A ver, pausen el video y regálenme el cálculo de eso, por favor. Es 0.214 por 133.3, 28.5. Y es aproximadamente lo que estábamos esperando. 28.5 voltios. Esta es la otra respuesta. Entonces miremos cómo los 50 voltios se reparten en 21.4 y 28.5. Si nosotros sumamos 21.4
más 28.5, estos dos voltajes que hay aquí, pues me dan el de la fuente. Ahí uno se va dando cuenta si está resolviendo el circuito adecuadamente, si va bien con la resolución del circuito. Estos voltajes de acá, yo ya puedo empezar a ubicarlos en el circuito original, porque este voltaje pertenece aquí al circuito original. Este que está acá, vamos a ubicarlo con ayuda del voltímetro. Y la polaridad es fácil de poner porque la corriente siempre entra por el más y sale por el menos. Entonces, en este caso, esta resistencia va a tener 21.4 voltios. 21.4 voltios. ¿Ven? Ahora, este voltaje 1, ¿cuánto nos dio? 28.5. ¿En dónde se vería en este circuito original? Se vería en donde proviene esta resistencia, y esta resistencia de 133 proviene de este paralelo. Por lo tanto, este voltaje 1 será este mismo voltaje que está acá. Este voltaje de acá que será 28.5. ¿De dónde salió esto? Repitamos, que este 133 viene de esto paralelo. Por lo tanto, el voltaje de este elemento es el voltaje de este conjunto. De hecho, acabamos de encontrar el tercer voltaje, este de aquí, por varias razones. Primero, pues porque este voltaje es el voltaje del conjunto. Pero segundo, cuando hay elementos en paralelo tienen el mismo voltaje, con la misma polaridad. Entonces, si este tiene 28.5, este también tendrá 28.5. ¿Ven? Solamente por reglas de circuitos, por reglas de circuitos. Vamos a hacer una mínima pausa. Yo borro el tablero y ya regreso. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con el tablero algo más limpio. Y vamos a identificar qué más datos nos pueden estar haciendo falta. Ya aquí encontramos la corriente total del circuito, el voltaje en esta resistencia, tenemos el voltaje en estas dos resistencias, así que ¿qué nos hace falta? Las dos corrientes que están acá. Las podemos encontrar fácilmente. ¿Por qué? Pues es que la ley de Ohm es muy simple. Si nosotros conocemos, para conocer la corriente, si nosotros conocemos el voltaje y la resistencia, lo podemos hacer. Para esta fórmula siempre, con tener dos datos, podemos encontrar el otro, esa es la clave. ¿Tenemos resistencias? Claro que sí. ¿Tenemos voltajes? Claro que sí. Entonces yo puedo encontrar la corriente 1. ¿Cómo voy a encontrar la corriente 1? Voy a encontrarla con el voltaje 1, que era el voltaje que estaba aquí, con esa resistencia. Por eso fue que le quise dar el nombre de voltaje 1 acá. Porque si le hubiera puesto aquí voltaje 1, este sería el voltaje 2, este sería el voltaje 3. Entonces aquí me hubiera quedado I1 y B2. Realmente no hay ningún problema en los cálculos, pero pues por hacerlo de pronto algo más entendible. Sin embargo, usted puede ponerle los números que considere siempre y cuando valore o tenga cuidado con los valores que va a poner. Entonces, ¿puedo encontrar esto? Sí, claro. ¿Cuánto es este voltaje 1? Este voltaje 1, pues estamos hablando de del voltaje que circula por la corriente 1, es decir, 28.5 voltios. ¿Y qué resistencia está involucrada con ese 28.5 voltios? Pues la resistencia de 200 ohmios. Eso aquí que nos va a dar, pausa para que calcule. 0.1425 amperios, lo que podríamos decir que es 142.5 miliamperios. Aquí tendríamos otra respuesta. Esta sería la corriente que viene por aquí. Podemos encontrar la corriente 2.
Pausa el video y calcule la corriente 2. Lo voy a hacer aquí en silencio. Y aquí acabamos de encontrar la corriente 2. ¿Cuál voltaje? 28.5. ¿Cuál resistencia? La de 400. Vea, el voltaje sobre resistencia. No es difícil. La operación, 2 veces corremos la coma. 1, 2, 3. Aquí me equivoqué. Son 3 veces que corremos la coma. 71.25. Entonces, aquí podemos hacer un alto en el camino porque ya lo sabemos por Kirchhoff. La corriente que viene se reparte en estas dos. Es decir, si verificamos, si verificamos Kirchhoff, si verificamos Kirchhoff de corrientes, lo vamos a seguir llamando así, Kirchhoff de corrientes. Si verificamos Kirchhoff de corrientes, pues entonces 214 miliamperios que llegan, pues serían los que salen. ¿Cuánto sale? 142.5 más 71.25. Todo esto está en miliamperios. Entonces, vamos a verificar aquí. 214, perdón, vamos a verificar la suma. 142.5 más 71.25. 213.75, casi esto. Tengan en cuenta que aquí hay decimales que estamos eliminando por hacer de pronto más ágil la operación. 214 aproximado. Es decir, estamos cumpliendo la ley de Kirchhoff. Y el circuito ya lo hemos encontrado tanto en voltajes como en corrientes. Si vamos a ubicar los instrumentos para medir corriente, ubicar los instrumentos, ustedes saben que tenemos que romper el circuito. En este caso, debemos romper el circuito para ubicar aquí un amperímetro, el amperímetro 1, por ejemplo, con positivo arriba y negativo abajo, para que la corriente entre por el más y salga por el menos. Y en el segundo caso, vamos a meter el otro amperímetro, el amperímetro 2, con el positivo arriba y el negativo abajo. Vamos a completar aquí el circuito. Y este amperímetro 2 me va a medir la corriente 2, positivo arriba, negativo abajo. Cada uno de estos amperímetros pues me va a medir, en este caso este señor de aquí, 142.5 y este señor de aquí, 71.25. Aquí está la solución del circuito en voltajes y en corrientes. Me faltan potencias para que verifiquemos la ley de la conservación de la energía. Vamos a dar aquí una pausita. Yo borro el tablero. Vamos a calcular entonces potencias. Vamos a calcular potencias de las tres resistencias y después de la fuente. Vamos a calcular la potencia de esta resistencia. Entonces vamos a hablar de la resistencia. Vamos a hablar de la resistencia de 100 ohmios. Vamos a hablar de esa resistencia. ¿Cómo vamos a calcularla? Ya saben que hay tres fórmulas. A mí la fórmula que más me gusta para la potencia activa, recuerden que esto lo vamos a seguir llamando potencia activa. Entonces, la fórmula que a mí más me gusta es esta. Puede ser que a usted le guste otra, no hay problema. A mí me gusta mucho esta I cuadrado R. Entonces, hay que tener cuidado con los datos, mucho cuidado, porque la R, pues claro, es 100, pero ¿cuál I? ¿Cuál I?
es la I que atraviesa la R. ¿Cuál I atraviesa la R? La I total, 214 miliamperios, pero cuidado con meter eso aquí porque las unidades nos van a afectar. Entonces, para esta fórmula de aquí, vamos a poner, voy a utilizar de pronto dos colores aquí. La I, que es 214, y lo que les acabo de decir, mucho cuidado con las unidades y voy y cometo yo el error. Entonces, 0.214, este sí está en amperios, al cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por la resistencia, que es 100. Esta es la operación de esta primera, esta P, que vamos a llamar por ejemplo P1. Vamos a encontrar la potencia 2. Voy a hacerlo también con la misma fórmula. Es que a mí esa fórmula me parece genial. ¿Cuál corriente? Para la 2, si esta es la 2. Mucho cuidado con el error. Ya no es esta la corriente. ¿Cuál es la corriente? Esta de aquí, la I1. ¿Cuál es esa corriente I1? Esa corriente I1, que aquí la teníamos, 142.5 miliamperios. Pero cuidado con poner ese dato aquí. Entonces es 0.142.5. Ahí quedó en amperios al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por la resistencia. ¿Cuál resistencia? ¿Cuál? Hay que estar concentrados. 200. Bueno, pausa el video y plantee, por favor, la potencia 3. Bueno, espero que ustedes lo hayan hecho. Dejé el video corriendo mientras hacía la operación. Y vamos a hacer aquí los diferentes cálculos. Bueno, aquí ya hicimos los cálculos en la calculadora. 4.58 vatios, 4.06 vatios, 2.03 vatios. Ese es el consumo en vatiaje de cada una de esas tres resistencias. Ahora, la fuente, ¿qué nos entrega la fuente? La fuente se tiene que encargar de entregar estas potencias, pero para calcular la potencia de la fuente, pues no tenemos resistencia. Recordemos que la única fórmula que en este caso aplica es voltaje por corriente. ¿Cuál voltaje para la fuente? Pues los 50 voltios. A ver, los 50 voltios de la fuente multiplicados por la corriente de la fuente, que en este caso es, ¿cuál corriente sale de la fuente? ¿Cuál corriente? El 0,214 amperios, 214. Cuando hacemos esa operación, entonces esto nos da 10.7 vatios.
Esta es la potencia de la fuente. Se supone que los elementos van a consumir eso. Verifiquemos aquí entonces la suma de estos. 4.58 más 4.06 más 2.03, 10.67 vatios. Podemos ver cómo son iguales. Aquí el tema son los decimales de las operaciones que ya hemos venido pues arrastrando, pero podemos comprobar la ley de la conservación de la energía. Está bien, está revisada. ¿Listo? Se puede verificar que el voltaje, la potencia de la fuente, la consumen las tres resistencias. Así se acaba de resolver el circuito mixto en todos sus aspectos. Se acaba de resolver en todos sus aspectos, voltajes, corrientes y potencias, y se acaban de revisar la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía. Entonces, el primer el primer trabajo que van a tener hoy es, como siempre, desarrollar este mismo ejercicio. Desarrollar este mismo ejercicio en el cuaderno, tratando de no mirar mucho el video, solamente consultándolo para las dudas y ya, para que ustedes mismos intenten desarrollar la habilidad. Desarrollar este mismo ejercicio en el cuaderno. Lo segundo es simular este ejercicio. Y esa simulación tiene que ubicar voltímetros y tiene que ubicar los amperímetros para poder tomar lectura de estos elementos. ¿En dónde va a simular usted este ejercicio? Lo va a simular en el celular con el IC Circuit y lo va a simular con ayuda del Tinkercad. Con ayuda del Tinkercad. Este circuito no lo vamos a simular todavía en el EVSIM, sino solamente en estas dos herramientas. Van a simular, esto es lo primero, lo que van a hacer hoy para que quede este ejercicio claro. Y ya para mañana, de una forma adicional, por parte de ustedes, requiero que entonces también desarrollen el ejercicio y lo simulen para el siguiente circuito. Entonces, requerimos que ustedes resuelvan este segundo ejercicio y también encuentren desarrollen este ejercicio en el cuaderno y lo simulen. Este ejercicio para que lo discutamos en clase, las dudas para que practiquemos y después continuaremos revisando más circuitos mixtos. Bueno chicos, espero que les haya quedado entendido este tema y pueden revisar el video todas las veces que quieran. Entonces cuídense mucho como siempre y nos estamos saludando. Chao.